Buenas noches. Hoy, como es la costumbre de los martes, estaremos compartiendo la palabra con su énfasis en la profecía y muy en particular con aquella que nos muestra la venida del Señor Jesucristo. Hemos tomado como base de nuestro compartir el Evangelio de Mateo en los capítulos 23, 24 y 25, que nos muestran asuntos pertinentes a su venida. Decíamos en los compartires pasados que todo comienza cuando Jesús, estando en el templo, hablando con los líderes religiosos, les anuncia que Él se va a ir y que no lo volverían a ver hasta que dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero no solamente dice eso, sino que dice: vuestra casa os es dejada desierta. Y de cierto os digo que no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y bueno, esta es como la palabra de base que nos ayuda como a edificar sobre la misma esta temática de la venida del Señor, del regreso del Señor, por cuanto Él dice que va a regresar, pero Él lo va a hacer cuando los judíos puedan decir que Él es el bendito que viene en el nombre del Señor. Muchas cosas tendrían que suceder o tendrán que suceder hasta que ellos puedan declarar que Jesús es el bendito, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerdo, o debemos recordar, la confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta qué dice la gente acerca de quién es. Pedro dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en esto, pues hay toda una base que el Señor le llama la roca del fundamento, sobre la cual Él habría de edificar la iglesia, su casa. Bien, entonces esto es algo que se tiene que dar, se tiene que reconocer por la revelación que Dios va a dar acerca de Jesús, su Hijo, que efectivamente Él es el Mesías y también es su Hijo. Un asunto que hasta el momento la nación de Israel no reconoce. En los compartires pasados hemos estado mirando el capítulo 24 desde los versos 1 al verso 14. Sí, haciendo algunos énfasis en esos versículos, y hoy quisiera hablar desde el verso 15 hasta el verso 28. Desde el 15 hasta el verso 28. Entonces, los que hoy me acompañan, los invito para que abramos las Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a empezar a leer desde el verso 15 hasta el verso 28 y luego vamos a desarrollar verso a verso lo que el Señor quiere decir, porque Él está respondiendo 3 preguntas que le hacen. Esas preguntas
son las siguientes. Sí, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Porque el Señor Jesús dice que los edificios, ellos le muestran los edificios del templo. Cuando Jesús sale, en el verso 23 al final, después de decir que esa ciudad, Jerusalén, ella mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Y Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a tus polluelos, a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y ahí es donde él expresa esto: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces hay un asunto que sucede allí, y es que los discípulos le muestran los edificios del templo, y a esa como observación, porque ellos le dicen que observe los edificios del templo, Jesús responde que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso causa en ellos el preguntarle, bueno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán? O sea, está hablando de un tiempo, de un cronos y de señales. ¿Cuáles serán las señales de tu venida? Porque le oyeron decir que él regresaría, pero cuando ellos dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo esto ligado al fin del siglo, o sea, al fin de la era, del gobierno del hombre, y el comienzo de la era del reinado del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo. Bueno, entonces vamos a comenzar desde el verso 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y debemos ir a Daniel para poder entender de qué es que se trata. En otras palabras, Jesús los remite a Daniel y les dice: vayan a Daniel y lean lo que Daniel dice acerca de todo esto que está relacionado con mi venida, con la salvación de Israel, con la destrucción del templo, con el anticristo, con la apostasía. En fin, Daniel nos hace un cuadro, nos permite ver un cuadro profético, donde muchas cosas se han cumplido y otras faltan por cumplirse. Entonces, bueno, el Señor ha puesto en mí esta carga de poder estar compartiendo estos asuntos pertinentes a la venida del Señor, entre otras cosas. Pero los martes, hasta que el Señor muestre algo diferente, estaremos hablando sobre esto. Consideramos que en virtud a lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, es necesario que estemos atentos, que no estemos en las tinieblas, o sea, en la ignorancia, que no nos permiten entender y ver lo que el Señor habla en relación a su venida, y cómo su venida es primero precedida de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Entonces el Señor Jesús, en sus respuestas a los discípulos, está mostrando este cronos. Y allí entonces quisiera señalar este verso 15, que es una señal muy importante.
quiero destacarla porque aquí se dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Repito, hay que ir a Daniel. Y aquí viene entonces el consejo del Señor. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Voy a detenerme allí un poquito para hablar sobre este verso 15, que es como una señal importante que debemos como tener en cuenta, ¿no? Porque algunos dicen o sobre algunas escrituras dicen que nadie sabe el día ni la hora. Y es correcto en cierto sentido. Nadie sabe el día ni la hora. Pero también hay escrituras que nos dicen que nosotros no andamos en las tinieblas, que nosotros somos hijos de luz, y al ser hijos de luz podemos ver lo que otros no pueden ver. De modo que, pues, esta es una señal para mí muy, muy importante que nos muestra que para que en el lugar santo se dé la abominación desoladora, eso implica que se debe el templo. Con esto quiero decir que el templo que fue destruido en el año 70 por el general romano Tito debe ser reconstruido. Algunos dicen que la tribulación ya pasó y que fue en el año 70, entonces no hay que esperar una tribulación, sino que las cosas después del año 70 están como están. Sin embargo, el Señor Jesús hace una ligación muy importante para mostrar que las señales de su venida están perfectamente conectadas con la tribulación que vendría en el tiempo del fin. Digo esto porque aunque en el año 70 hubo una tribulación, y una fuerte tribulación que los judíos tuvieron que pasar durante 3 años y medio. La ciudad fue cerrada, no se permitía el ingreso de alimentos, el hambre. Después de algunos meses, cuando las reservas de alimento se agotaron, fue realmente terrible. Josefo escribe sobre esto y dice que las madres, que cómo sería el hambre, que las madres, había un dicho que decía: hoy es mi hijo, mañana será tu hijo. En el sentido de que los hijos de pecho que estaban amamantando, por falta de leche, morían y se los comían. Algo terrible, sí, algo que es espantoso. Pero fíjese que el Señor Jesús, si miramos el verso 29, que está enseguida de lo que dije yo que iba a compartir, hasta el 28, dice lo siguiente: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando de la tribulación que comienza a partir del verso 15, inmediatamente después, ¿sí? Esto ya está relacionado con su venida, por lo que es claro, por lo que el Señor dice, y nos debe ser
para nosotros también de claridad que la tribulación del año 70 no es la que él está mencionando aquí, sino que está mencionando la tribulación previa a su venida. Entonces mire lo que dice el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto efectivamente no sucedió en el año 70. Entonces, con esto debe quedar claro que la tribulación o la gran tribulación de la que el Señor Jesús está mencionando en este capítulo 24 no hace referencia al año 70. ¿Sí? Y nos debe ser por señal importante para estar atentos y estar observando en el Medio Oriente estas cosas que son profecía y que aún no se han cumplido, pero la palabra del Señor es perfecta, es fiel, es verdadera y se cumple. Entonces, cuando veáis en el lugar santo, sí, la abominación desoladora, esto está relacionado o debe estar relacionado con la manifestación de el anticristo. El anticristo, que es el que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice el apóstol Pablo, que menciona la venida del Señor, pero diciendo que el Señor no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De modo que, bueno, tenemos muchas escrituras que concuerdan y que nos muestran la importancia de estar atentos, de estar velando y orando para no entrar en tentación, entendiendo que la tentación es la que viene para distraernos, para que no perseveremos en las cosas en las que el Señor nos manda a perseverar hasta el fin. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bien, entonces, ¿cuál es la tentación? La tentación es la distracción. La distracción. Satanás va a mover muchas cosas para distraernos y para hacernos perder el enfoque. Quizás, en vez de estar mirando la venida del Señor, estar mirando otras cosas. Estar mirando ocio, atendiendo nuestra familia, en fin, las cosas que normalmente hacemos porque son necesarias y no es que las dejemos de hacer, hay que hacerlas, pero sin que perdamos nuestra visión, ¿no? De saber que no somos ciudadanos de aquí, sino que somos ciudadanos de la ciudad cuyo fundamento, cuyo arquitecto y fundador es Dios, la Jerusalén celestial. Bien, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Esto me hace subrayar que algo va a ocurrir en esta tierra. Históricamente sabemos que lo que ocurrió
yéndonos al pasado, es que por la apostasía de Salomón, la tierra de Israel se dividió en dos subreinos. Un subreino hacia el norte, el subreino de Israel, conformado de 10 tribus, y un subreino en el sur, conformado de 2 tribus. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la media tribu de los levitas, unos hacia el norte y otros hacia el sur, los que estaban en el sur atendiendo la casa del Señor, en el templo donde el Señor les había mandado. Sin embargo, por la apostasía que siguió, porque Salomón fue el que inicia, y en esa división el reino del norte nunca corrige, antes por el contrario va en una degradación cada vez más profunda. El Señor levanta profetas y advierte, dice que si ellos no se regresan al Señor van a sufrir consecuencias severas, una gran disciplina, cosa que sucede porque los asirios entran, toman estas tribus y se las llevan y las esparcen por el mundo, y allá en el mundo ellos se establecen y no regresan, cosa que fue diferente, un poco diferente con el subreino del sur, con los judíos, que se llama pues por la tierra de Judea. Ellos también fueron tomados por Nabucodonosor unos 100 y pico de años después de que los asirios tomaran al subreino del norte, y fueron llevados a Babilonia, y allí estuvieron por 70 años cumpliéndose la palabra del profeta, que es la palabra de Dios, que estarían 70 años en el exilio, cautivos del rey de Babilonia. Pero, terminado el tiempo, un rey, el Señor levanta a un rey, el rey persa, el rey Ciro, derrota a los babilonios y abre las puertas para que los judíos puedan regresar. Él no está interesado en retenerlos, sino que antes, por el contrario, el Señor le ha puesto a este rey en el corazón el ser un pastor de sus ovejas, el poder cuidarlas y el poder guiarlas, y así entonces Él hace, permitiendo que un remanente, no todos regresan, la gran mayoría se quedan en Babilonia y en Persia, pero un remanente muy pequeño regresa a Judea, reedifican el templo, sí, reedifican el templo, y pasan algunos años hasta la venida del Señor Jesús. Una vez llega el Señor Jesús, sí, como los profetas lo anuncian, lo muestran, como el Mesías, como el Redentor, Él es rechazado. Por causa de ese rechazo, Él es muerto en la cruz. Resucita, asciende a los cielos. ¿Y qué sucede entonces con los judíos? Los judíos comienzan a entrar en una degradación que en 2 eventos importantes sufren las consecuencias de haber rechazado a su Mesías. En el año 70 el templo es destruido, la ciudad es rodeada, es quemada, el templo es quemado, y este general romano Tito no tiene intenciones con el templo. Es más, él no quiere hacer daño. Considera que el templo es un lugar santo que no se debe tocar, pero parte de sus ejércitos, los árabes, ellos incendian el templo y el templo es destruido. Las anécdotas dicen que al ser incendiado el oro se pegó en las piedras, y para recuperar ese oro tumban las piedras hasta que se cumple la palabra del Señor, que no quedaría piedra sobre piedra, pero
la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel no se pone en ese tiempo. Entonces queda ese asunto de la abominación desoladora para el futuro, o sea, para el tiempo previo a la venida del Señor Jesús, para el tiempo de la apostasía, de la manifestación del hombre de pecado, el cual es el que va a cumplir con esta palabra, va a establecer en el lugar santo, o va a poner en el lugar santo esta abominación. Bueno, digo esto porque hay muchas profecías que nos muestran este asunto pertinente a la venida del anticristo. Hoy voy a tocar más la tribulación y lo que va a ocurrir, lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Había dicho que en el año 70 el templo es destruido, pero en el año 135 de nuestra era algo sucede, y es que se levanta un hombre llamado Simón Bar Kokhba, se levanta como Mesías, muchos lo siguen creyendo que él es el Mesías. Es de saberse que los judíos esperan que su Mesías venga como un guerrero, como un general o comandante que pueda derrotar a los enemigos, así como David hizo con los enemigos, y establece, después de haberlos derrotado, se establece un tiempo de paz. Entonces, ese modelo como de David, de un hombre ungido por Dios para hacer esto, para hacer estas batallas del Señor, es lo que ellos esperan que sea el hijo de David, más si David es su padre. Entonces, Simón Bar Kokhba es ese falso Mesías que cree que está ungido para derrotar a los romanos, cosa que al principio sucede. Pero el César Adriano, enfurecido por ver que sus legiones son derrotadas, él se fortalece y, airado, derrota a los judíos. Estoy hablando del año 135. Y algo sucede en el año 135, y es que hace 4 cosas importantes que las voy a mencionar, no importa el orden. Cambia el nombre de Judea por el de Palestina. A partir de allí, en los mapas, el nombre Judea desaparece y el nombre de Palestina es el que figura. El número 2, cambia el nombre de Jerusalén por el de Aelio Capitolino. Entonces fíjense cómo Satanás, en la persona de este César, de este tipo de anticristo, está acabando con el testimonio, está acabando con el nombre de la tierra, el nombre de Judea, está acabando con el nombre de la ciudad, y de esa manera quiere borrar de la memoria, quiere borrar el testimonio de lo que Dios, como el rey de Israel, hizo por ellos. Lo tercero que hace es que pone una estatua de Júpiter, la pone sobre la plazoleta del templo, y podríamos decir que esa es una abominación desoladora que trae como consecuencia lo que hace a continuación, y es que expulsa a los judíos, prohibiéndoles regresar bajo la pena de muerte. En otras palabras, lo que él quiere es desaparecer por completo a este pueblo, esa tierra, los nombres que se conocían. Fíjese que primero se conoció como Israel. Israel, al ser llevado, ya no era Israel, sino que era Samaria. Luego Judea, y ahora, al ser llevados los judíos, ya no era Judea, sino que era Palestina. En fin,
Bueno, lo que vemos allí es las consecuencias de lo que puede suceder con el pueblo del Señor por causa de la apostasía. Sin embargo, en ese tiempo no se cumple plenamente lo que el Señor anuncia en Mateo 24. No se cumple. Quedando para el futuro el cumplimiento. Porque es que hay algo importante que se tiene que dar. Número uno, cuando el Señor Jesús vino por primera vez, no estaba todo Israel. Había sido dividido, entonces Él llegó, fue al subreino de Judea. El subreino del norte, Samaria, no estaba. No había rey, no había un testimonio, era prácticamente algo desolado. A lo que Él dice que debe ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a ese otro rebaño, porque Él es el pastor de Israel. Israel incluye 12 tribus. Bueno, tiene que pasar el tiempo para que se cumplan otras profecías que hablan de la futura restauración de esas dos naciones o subreinos. En Ezequiel 37 podemos ver que al profeta se le manda que profetice para que los huesos secos que se encuentran esparcidos en las naciones se puedan reunir. Y no solamente reunirse, sino que aparezcan los tendones, aparezcan los músculos y aparezca nuevamente una unidad. Esos dos subreinos se van a unir en uno, y una vez estén unidos en uno, entonces el Mesías ya puede venir a salvarlos plenamente. Y es lo que estamos viendo, porque después de muchos siglos de quedar la tierra desolada, porque quedó desolada, el Señor cumple su palabra. Y de un pueblo que prácticamente había desaparecido, de una tierra que ya no tenía el nombre, de una ciudad que había sido atacada muchísimas veces por causa de la apostasía, claro está. Ahora tenemos una nación que está lista para recibir a su Mesías. Estoy hablando de la nación de Israel. Ya Israel es una nación que se reconoce por las Naciones Unidas. Las naciones saben que existe una nación llamada Israel, una ciudad llamada Jerusalén, un pueblo que es el pueblo, los descendientes de Abraham, que se encuentran en esta tierra y que esperan la venida del Mesías. Entonces, estamos en el tiempo propicio para que se cumplan las profecías pertinentes a la venida de aquel Salvador que va a salvar, como, bueno, muchos profetas así lo indican. Está dicho por el profeta Daniel en el capítulo 9, del 24 al 27, que Dios ha establecido un tiempo de 70 semanas para la salvación del pueblo de Daniel. Entonces vamos aquí a leerlo. Pues estamos hablando de la salvación de Israel, aunque previo a esa salvación ellos pasarán por una gran tribulación. Está escrito en el capítulo 9, verso 24 en adelante, lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es una palabra clara. Y en un tiempo, un cronos, debe haber una línea de tiempo que
nos muestre cómo se ha venido cumpliendo esta palabra. Porque en la línea de tiempo, el verso 25 dice, estableciendo el comienzo. O sea, a partir de cuándo se debe contar el tiempo. Es así que dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, en esta línea de tiempo o cronograma, el tiempo comienza, el reloj comienza su tic-tac, 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 en el momento en que se da la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea, desde ese momento hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí el tiempo está partido en 2 etapas, 7 y 62, que suman 69 semanas. Una primera parte de 7, una segunda parte de 62, para un total de 69 semanas. ¿A partir de cuándo? A partir de la edificación de la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías príncipe. De modo que, si estamos de acuerdo en eso, y tenemos que estarlo porque es la palabra, el Mesías príncipe llegará al término de la semana 62. En esas 2 porciones, 7 y 62. O sea, al principio de la semana 70, porque 7 y 62 son 69. Entonces miremos lo que dice a continuación. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí es claro, no es en la semana 62, sino después, o sea, en la semana que le sigue, que es la semana 70. Y después, es muy claro, no dice y en la semana 62, no dice, sino y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, punto y coma, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esta es la mención de Daniel sobre la destrucción del templo que Jesús menciona. Vayan a Daniel para que puedan entender todo lo relacionado con la venida, con la venida de Él. Porque aquí Daniel está mostrando que la venida está determinada por una serie de eventos que se tienen que cumplir a la perfección, y una vez se cumplan los eventos, Él entonces vendrá. Él vendrá. O sea, ¿cuándo vendrá? Cuando se haya dado la salvación. Y esa salvación se va a dar cuando ellos puedan reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que perdona el pecado del mundo, ¿sí? Incluido el pecado de los israelitas, que tienen que reconocer eso. Está hablando de la salvación de una nación. Entonces miremos que ese pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta destrucción de la casa, algunos dicen que es la del año 70. La del año 70.
Y aunque fue cierto que en el año 70 no quedó piedra sobre piedra, también es verdad lo que Jesús está diciendo sobre la abominación desoladora que va a ser puesta. Y después de que esa abominación sea puesta, vendrá el desolador, vendrá la tribulación. Y después de que la tribulación termine, por causa de la apostasía, la tribulación viene por causa de la apostasía, pero esa tribulación es la que va a llevar al pueblo de Israel a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías enviado, el bendito que viene en el nombre del Señor. Entonces mire, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí se muestran los eventos que habrían de acontecer. Primero, se quitaría la vida del Mesías. Segundo, vendría un pueblo de un príncipe, de un rey, y destruiría la ciudad y el santuario. Y todo eso duraría, toda esa destrucción duraría hasta que se quite la abominación de desolación. O sea, si esto lo miramos sin complementarlo con las otras profecías, vamos a quedar un poquito cojos. Por eso necesitamos otras escrituras que nos ayuden a complementar y a perfeccionar el cuadro. Poder mirar todas las fichas del rompecabezas puestas en su debido lugar y así poder contemplar el cuadro completo que nos muestra la venida del Señor. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Bueno, el verso 27 dice, y por otra semana, ¿ya han pasado cuántas? Han pasado 69 semanas. 69 semanas. Primero 7, luego 62, y ahora viene la última semana. Y en esa última semana, que es la semana 70, vamos a ver algo que yo quiero señalar. Y es que en esa semana se quita la vida al Mesías, como ya lo había dicho. Y lo dice de esta forma. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que confirma el pacto? ¿Y de qué pacto se está hablando? Algunos dicen que es el pacto del anticristo. Yo más bien creo que no es el pacto del anticristo, sino que es el pacto eterno. Es el pacto que Dios hace. El que Dios hace, el nuevo pacto que Dios hace por medio de la sangre, o sea, por lo que ocurrió en la muerte de Jesús. Allí, en ese tiempo, la muerte de Jesús, la sangre de Jesús, da como resultado un pacto. Y ese pacto da como resultado que los sacrificios que antes se realizaban en el templo cesen, porque con una ofrenda, como dice la epístola a los Hebreos, hizo perfectos a los santificados, ya no habrá más sacrificios por los pecados. La ofrenda, Jesús como ofrenda, dándose a Dios como el Cordero inmolado, perfeccionó. Ya no hay más sacrificios por el pecado. Entonces mire cómo lo dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuáles son los muchos? Pues los que le reciban, sean judíos como gentiles. Ellos, al aceptar a Jesús como el que murió en la cruz, al creer que la sangre tiene el poder de perdonar, con ellos Dios hizo un pacto. No lo ha hecho todavía con Israel, porque Israel no le recibe, pero le va a recibir al final. Después
con la muchedumbre de las abominaciones. Aquí habla de la otra parte de la semana, porque la primera parte de la semana, ¿sí? Si tenemos una semana de 7 años y la dividimos en 2, entonces tendríamos que reconocer que una primera parte le corresponde al Mesías, 3 años y medio, y la otra parte de 3 años y medio le corresponde al antimesías, que es lo que el libro de Apocalipsis nos muestra. En el libro de Apocalipsis no vemos 7 años, sino que vemos 42 meses, que es equivalente a 3 años y medio. La bestia dice que va a hacer su trabajo, que va a derrotar, a vencer a los santos durante 42 meses. ¿Sí? Esa es la gran tribulación. Ese es el tiempo del anticristo, el tiempo que se le da a la bestia para que haga su trabajo de vencer a los santos. Entonces, mire, dice, después, o sea, al término de esto, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuál es el desolador? El anticristo, que es el que va a traer la abominación de desolación. Yo podría decir que él mismo es la abominación, porque él es el que se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese lugar únicamente le corresponde a Dios. Ese es el lugar de Jesucristo, el único que puede entrar y sentarse en el templo de Dios como Dios, sin hacerse pasar por Dios, porque en verdad es Dios, es Jesús. Pero este otro lo va a hacer en lugar de Cristo. Entonces, él mismo es la abominación. Y yo creo que estas cosas se van a dar al principio, cuando el templo esté edificado, de lo cual debemos estar muy atentos, pues las cosas se están moviendo a una gran velocidad. Y los acuerdos de paz que se están dando en el Medio Oriente, ya van 2 naciones que firman la paz. Emiratos Árabes y Bahrein han firmado la paz. Son 2 naciones musulmanas, ¿sí?, descendientes de Ismael, que han firmado la paz con Israel. Podría ser que otras naciones se unan a esto, pues se está diciendo que sí, que ya hay conversaciones con otros para que también se unan a un pacto de paz hasta que se complete el número de 10, que son los que van a darle la autoridad al anticristo. O sea que de todas estas cosas que se están haciendo, de todos estos pactos de paz que se están haciendo, muy posiblemente va a surgir el hombre de pecado, el hijo de iniquidad, que se va a sentar en el templo. Pero también podría yo decir que en estos acuerdos, con seguridad, parte de los acuerdos que se firman es permitirle a los israelitas edificar el templo, porque ellos quieren edificar el templo. Hay una gran presión de parte de los rabinos para que Netanyahu, que es el primer ministro, les ayude en esto que ellos consideran que es pertinentísimo, que es supremamente importante para que el Mesías venga. ¿Sí? Ellos creen que para que el Mesías venga, ellos tienen que edificar el templo. Entonces están en eso. Pues según ellos ven por las profecías, el Mesías vendrá cuando la casa esté edificada. Pero la sorpresa es que el que va a llegar no es Jesús, no es el verdadero, sino que va a llegar uno haciéndose pasar por el verdadero, uno que no viene en el nombre de Dios, sino que viene en su propio nombre, y va a desatar
la guerra. Entonces, volvamos a Mateo 24, y estamos hablando de la gran tribulación y cómo ella se va a manifestar según las palabras del Señor Jesús. Mateo 24. Estábamos en dice, verso 19, mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Esto claramente es para los judíos. Número uno, porque en invierno las noches son muy frías y ellos están huyendo. Y en esa huida ellos no están muy bien aprovisionados, pues el Señor Jesús, ¿qué es lo que les dice? Dice así: el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Entonces es una huida intempestiva. Prácticamente se van a ir con lo que tienen puesto. No se van a preparar, o sea, les va a tocar salir corriendo. Y en ese salir corriendo, si salen en invierno, la cosa es complicada, porque el desierto, ellos van a las montañas, a los montes que dan hacia lo que es hoy Jordania, llamada en el pasado Moab, de donde viene Ruth, la moabita. Recordemos que el sobrino de Abraham, Lot, 2 hijas, tuvieron relaciones con él y le dieron 2 hijos. Y de esos 2 hijos vienen 2 naciones. Esas 2 naciones se asientan como vecinos de la nación de Israel, lo que hoy es Jordania. Entonces, hacia esos territorios, según el libro de Daniel, ellos van a huir, ellos van a salir corriendo. Y lo otro que dice, no sea en día de reposo. Los ortodoxos, los judíos ortodoxos, ellos no caminan. Ellos guardan sagradamente el reposo. O sea, no podrían salir. Ellos se dejarían matar a violar ese mandamiento. Entonces Jesús indica aquí y nos muestra con muchísima claridad, esta tribulación es para quiénes. Bueno, claramente es para los que están en Judea, para los que se encuentran en la azotea, en Jerusalén, en los campos de Judea, porque algo va a suceder, y eso que va a suceder va a ser el detonador que va a obligar a que ellos tengan que salir huyendo. ¿A dónde? A donde les van a dar albergue, donde los van a guardar, donde los van a cuidar, para que sean preservados, como lo dice Apocalipsis capítulo 12. Mire bien, ayúdenme con esta escritura, vamos a mirar, es concordante. Apocalipsis 12 está hablando de lo mismo, pero dicho de distintas formas, lo cual amplía el cuadro y nos permite mejor lo que va a suceder. Dice así: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esta mujer es Israel. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río,
para que fuese arrastrada por el río. Una figura de la persecución. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La protección. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Mire bien, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, los cristianos. Aquí tenemos dos grupos. Tenemos a la mujer, que es la nación de Israel, y los descendientes de la mujer, que son los cristianos. ¿Por qué decimos que son los cristianos? Porque la mujer, que es Israel, de allí, de una de las tribus de Judá, viene una mujer descendiente de David. David es de Judá y María es descendiente, es una judía. Y esa mujer es la que da a luz a Jesucristo. Jesucristo, podríamos decirlo así, es el que da un linaje. Ese linaje es la iglesia, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, el real sacerdocio, que anuncia las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, la descendencia de la mujer en Jesús son los cristianos, es la iglesia cristiana, o sea, la iglesia que cree en Jesucristo. Entendamos con esto que la iglesia está conformada tanto de judíos como de gentiles. No es la iglesia gentil solamente, no. La iglesia está conformada de un remanente tomado de entre las naciones. Hay que hacer una distinción, porque a veces al no hacerla, las profecías las confundimos. No hacemos una separación, porque hay palabras que son para la iglesia y hay profecías que son para Israel. De modo que la distinción que debemos hacer es que la iglesia es diferente a Israel, y Israel los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son Israel. ¿Y quiénes conforman a los gentiles? Las naciones que están en el mundo, en los cuatro extremos del mundo, siendo Israel la nación que Dios escogió de entre todas las naciones como un remanente que Él toma para que ellos sean sus sacerdotes. Él pone a Israel como cabeza de las naciones, como una luz que debe anunciar o mostrar, como los sacerdotes deben mostrarle a las naciones quién es Dios. Esa es la función principal que Dios quiere que ellos cumplan. No lo han cumplido, pero lo van a cumplir en el tiempo del reinado de Jesús. Entonces, en el reinado de Jesús debe sernos claro esta separación: la iglesia, Israel, las naciones gentiles. Porque el Señor Jesús va a reinar sobre las naciones. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces hay un rey sobre todos los reyes. ¿Quiénes son los otros reyes? Son los reyes de las naciones, incluida la nación de Israel. Allí entonces esto es sumamente importante, porque algunos dicen que Israel ya no cuenta, que ya es la iglesia. Entonces rechazan a Israel dentro de la profecía, no lo tienen en cuenta, y lastimosamente hablan muy mal acerca de esta nación. No creen lo que el Señor dice acerca de esta nación en relación a la restauración futura de Israel, porque hay una restauración futura
Y esa restauración depende de que ellos acepten a Jesús como el rey de ellos. Entonces el trabajo de un rey es establecer el orden, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, para lo cual él debe ser ungido. Él debe ser ungido por el liderazgo religioso de Israel. Entonces hay que entender esto, ¿no? Que Israel es una nación, la iglesia también, pero con unas características muy diferentes. El linaje de la iglesia no es natural, no procede de lo natural, sino que está ligado a Cristo, está ligado al sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ese sacerdocio es un sacerdocio eterno, sin genealogía. No es el sacerdocio que viene de Leví, no está ligado a Leví. De hecho, Jesús no es un levita, Jesús es un judío. Es un judío. Y los judíos no tenían derecho al sacerdocio. Entonces, por esa y muchas razones, Jesús es superior a los ángeles, como dice el libro de Hebreos. Jesús es superior a Moisés. Jesús es superior a Aarón. Jesús es superior a todo. Y el nuevo pacto es superior al viejo pacto. Entonces, la epístola a los Hebreos nos muestra la importancia de poner nuestra confianza en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos por aquí. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Definitivamente, esta tribulación no es la tribulación del año 70. No es. Aquí se está hablando de una que es superior a todas las tribulaciones, y si la del año 70 fue una tribulación enorme, ¿cómo será esta que viene? Y que estamos a punto de entrar en ese periodo, en ese tiempo que es entregado, el mundo es entregado al anticristo. Miremos Apocalipsis, capítulo 13, lo que se habla de la bestia, del reinado de la bestia, que es en sí el octavo rey. Capítulo 13. Dice así: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la descripción que el apóstol Juan da de lo que está viendo, lo que se le está mostrando, para que entonces lo escriba y lo dé a conocer a las 7 iglesias que hay en Asia. Porque Apocalipsis es un libro que a Juan se le mandó a escribir de las visiones que se le mostraron, y él tenía que consignarlas y darlas a conocer a las 7 iglesias que están en Asia. Esas 7 iglesias representan a toda la cristiandad en su plenitud, en su historia, y también en lo que, según la profecía, ella debe estar en una condición especial en el tiempo de la venida del Señor Jesús. De modo que la iglesia va desde el tiempo en que los apóstoles establecen el fundamento hasta el tiempo en el que Jesús regresa a tomar el reino. Y en ese tomar el reino, pues es cuando Israel esté en la condición de recibirle. Entonces sigamos adelante con esto de la bestia apocalíptica. Dice: y la bestia
que vi era semejante a un leopardo. Ahí hace referencia a Daniel 7, cuando muestra a la tercera bestia. La primera es un león, la segunda es un oso, la tercera es un leopardo, con 4 cabezas y 4 alas, haciendo referencia a Grecia y a la división que sufrió el imperio griego a la muerte de Alejandro Magno. Entonces, semejante a un leopardo. Entonces, va a ser semejante al espíritu o al principado que gobernó en ese tiempo y que estaba encabezado por un gran conquistador que estableció en muy poco tiempo un vasto imperio, Alejandro el Grande. Bien, dice sus pies como de oso. Aquí hace referencia a la segunda bestia que viene después del león, y esa bestia nos habla del imperio persa, que es hoy en día Irán. Y luego dice, y su boca como boca de león. Aquí es interesante porque comienza desde la última bestia, el leopardo, luego viene el oso y termina con la boca de león, que hace referencia a Babilonia. Entonces, esta bestia está conformada de una especie de camaleón que toma de varias imperios, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, y emerge del mar con 7 cabezas, que está hablándonos también de 7 imperios, que fueron los imperios que tuvieron injerencia en el pueblo de Israel, siendo Egipto el primero, luego Asiria, que fue el que se llevó a las tribus del norte, luego Babilonia, que fue el que se llevó a las tribus del sur, luego Medo-Persia, que le dio posada a los judíos que se quedaron una vez se abrieron las puertas para regresar a Jerusalén, y luego viene el imperio griego, que representa el leopardo. Viene el sexto imperio, el imperio romano, y el séptimo imperio, el imperio otomano. Digo esto porque estos imperios, que son históricos, existieron, tuvieron una gran injerencia en la tierra de Israel. O sea que la Biblia los menciona conectados con Israel y dando una influencia muy fuerte sobre ellos, de tal manera que podríamos decir que las relaciones que Israel tuvo con estos imperios le afectaron al punto de someterlo, porque Israel fue levantado para que fuera cabeza de naciones, pero por causa de la apostasía terminó siendo estar por debajo de las naciones, la cola del león, no la cabeza. No era la cabeza de las naciones, no, estuvo sometido, y al estar sometido recibió la influencia, y al recibir la influencia se encuentra en un estado tal que necesita de un Salvador muy poderoso. ¿Y quién es? Pues su Mesías, que es el que le va a rescatar de toda la influencia que ellos tomaron a lo largo de toda esta cantidad de siglos, desde el tiempo en que estuvieron en Egipto. Sabemos que ellos llegaron a Egipto con la familia de Jacob con sus hijos, allí José los recibe y allí se establecieron por cerca de 400 y pico de años. Luego salieron por el poder de Dios usando a Moisés, y allí entraron pasando por el desierto a la tierra prometida, y lo demás es historia. Las relaciones que ellos tuvieron con los vecinos, con los reinos que fueron levantados, a fin de que Israel, si se mantenía firme, Dios iba a ser firme, los iba a guardar
y los iba a poner como cabeza de naciones, como está escrito en Deuteronomio. Vamos a leer un poquito sobre eso, porque ciertamente eso es profecía también. Deuteronomio, aquí, consecuencias de la desobediencia, Deuteronomio 28, porque vamos a ver lo que esta nación está sufriendo por causa de romper el pacto que Dios hizo con ellos. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa, y no habitarás en ella. Plantarás viña, y no la disfrutarás. Y tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien las rescate. O sea, seguimos leyendo y vamos a ver algo que se cumplió por causa de la desobediencia. Y mire que en la obediencia el Señor les promete algo, que es todo lo contrario. Si fueran obedientes, si guardaran el pacto, y en ese pacto, si no abandonaran a su Señor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y bien, así él comienza a mencionar todas estas bendiciones, pero quería subrayar que iba a ser exaltado sobre todas las naciones de la tierra, cosa que no vemos hoy por causa de la apostasía. O sea que en el tiempo de hoy, Israel se encuentra
penando por haber abandonado a su Dios. Él se presentó en la persona de su Hijo. Él vino a salvarlos. Él vino a establecer un reino, el cual ellos negaron. Ellos no estaban listos para recibir a Jesús. Y lo van a estar. Pero para que lo estén, ellos tienen que ser depurados. El libro de Daniel nos muestra, ya para terminar, son las 8:16, nos muestra lo que habrá de acontecer en el tiempo del fin. Entonces miremoslo, Daniel capítulo 11, vamos a leer desde el verso desde el verso 29. Está hablando del anticristo, que ha venido presentándose de muchas formas, ¿sí? Pero va a presentarse al final del tiempo como el anticristo. Entonces aquí dice así, dice así, verso 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Una apostasía. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. De esto es que Jesús está hablando, de este individuo que hará alianza con los que abandonen el pacto santo, o sea, con los apóstatas que estarían quebrantando los mandamientos, estarían quebrantando lo que Dios les ha entregado. Porque fíjese que después de traerlos y posicionarlos en la tierra, ellos deben entender que eso no es la obra de ellos, sino que es la obra de Dios, y más en particular la obra de su pastor, que es el que está recogiendo al rebaño. De entre todas las naciones está trayendo a las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces allí hay un rebaño, que es el rebaño de Israel, que le pertenece al pastor Jesús. Entonces, 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ahí está hablando ya de la gran tribulación. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas, y también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, el Señor tiene un tiempo, y ese tiempo es tiempo, tiempos y medio tiempo, y lo que nos muestran las otras palabras de los profetas es que son 42 meses. Verso 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, a él se le ha concedido esto, y lo va a hacer. Y lo va a hacer por causa de la apostasía. La apostasía, como dice el apóstol Pablo, que vendrá un poder engañoso, porque no quisieron creer el amor de la verdad para ser salvos.
Entonces el Señor envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y esa mentira pues va a prosperar durante un tiempo hasta que ellos se den cuenta que han sido engañados. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Ahí es donde la palabra dice que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea que Él va a hacer lo que quiere, lo que quiere. Es la bestia apocalíptica de la cual habla Daniel, que tiene dientes de hierro, tiene garras que van a desmenuzar, va a destrozar. Es lo que va a hacer. Verso 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Allá es a donde los judíos van a escapar. Cuando Jesús dice que deben huir a los montes, que deben salir al desierto, entonces son estos vecinos que son parientes, porque son descendientes de Lot. Lot es un sobrino de Abraham. Sabemos que Abraham es el padre de Isaac, y Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de estos 12 patriarcas que conforman el pueblo de Israel. Entonces hay un parentesco allí que pareciera ser que al final del tiempo van a darle la mano a sus parientes, Edom y Moab, que es Jordania en el tiempo de hoy, y la mayoría de los hijos de Amón. Amón era un reino que estaba al sur de Jordania, al sur de Israel, de Jordania. Allí se establecieron los amonitas. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente morizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. La gran tribulación. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ese es el final del anticristo. Y plantar sus tiendas entre los mares es el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Ahí hay dos mares. En medio de esos dos mares está Jerusalén, y hacia abajo, hacia el valle, está la ciudad de Tel Aviv, y el aeropuerto de Tel Aviv. Muy posiblemente allí, en ese lugar, él va a plantar sus tiendas, y se va a preparar para entrar a la tierra gloriosa. ¿Sí? Ahora, continúa diciendo: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, esto es lo que Jesús menciona como la gran tribulación, que no ha habido
ni la habrá. En concordancia con el profeta Daniel y también Juan, el apóstol, a quien se le muestran estas cosas, está perfectamente en concordancia, lo cual nos permite ver que el cuadro completo de las piezas del rompecabezas nos permiten ver lo que va a acontecer al final del tiempo, cuando lo que dice el Señor Jesús: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto ya es para el final de la gran tribulación, la resurrección, que está unida al rapto de la iglesia, lo cual nos muestra con mucha claridad que la iglesia no será arrebatada antes de la gran tribulación, sino que por el contrario, ella tendrá que pasar para ser depurada, porque la gran tribulación viene para eso, para depurar al pueblo del Señor, prepararlo, limpiarlo y dejarlo listo para la venida del Señor. Entonces, pues hasta aquí vamos a compartir hoy. Hemos estado leyendo Mateo 24, del verso 15 al 29, que nos muestra el 29, que después de la gran tribulación viene el Señor. Ya la semana entrante, si el Señor no lo permite, vamos a hablar sobre esa parte, sobre esa partecita que nos muestra ya la venida del Señor, cómo acontecerá y qué es lo que va a suceder en su venida. Mientras tanto, entonces, bueno, seguiremos orando y seguiremos preparándonos para el tiempo venidero. Les bendigo desde acá. Pido que el Señor, con su mano extendida, les dé gracia, que trae como consecuencia la paz de Cristo. Que la paz de Cristo rebose en los corazones y que el Señor abra nuestros ojos y nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que estemos atentos y pendientes a lo que habrá de acontecer en los próximos días. Nos vemos entonces, Dios mediante, la semana entrante.